Hola a todos, mi nombre es Aile Caridad Cigarreta Ricardo, soy estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y es un placer para mí presentarles la plática que lleva como título Índices topológicos en una cadena espiroaleatoria. Sin más, comencemos con las definiciones preliminares. Una gráfica G queda determinada por dos conjuntos, el conjunto de vértices y el conjunto de aristas. Estos conjuntos se pueden definir de acuerdo al problema que se desea modelar. Por ejemplo, en la teoría de grafos químicos, los vértices representan los átomos y los enlaces están representados por las aristas. Por otro lado, el grado de un vértice B en la gráfica nos indica el número de vértices con los que éste forma una arista. Basados en este ejemplo, el grado de este vértice sería 2. En química, un compuesto espiro es un compuesto orgánico con anillos conectados a través de un solo átomo. Los compuestos espiros son una clase importante de cicloalcanos en la química orgánica y en particular los derivados de los espiros son productos químicos bastante vistos que pueden ser utilizados tanto en la síntesis orgánica como en la síntesis de fármacos. Y las cadenas de espiros, que es el título de la plática, son gráficas de una categoría de hidrocarburos aromáticos policíclicos no ramificados que han atraído el interés de los químicos por sus múltiples aplicaciones. Índices topológicos. Una cantidad numérica TI asociada a una gráfica G que satisface la igualdad que aparece en pantalla para toda gráfica H isomorfa G se denomina invariante de la gráfica. Si esta invariante es usada en la teoría de grafos químicos, se conoce como índice topológico. En química matemática, la relación entre la estructura de la molécula y las propiedades de diferentes representaciones asociadas con esta, en particular una representación gráfica, es un tema de interés tanto desde el punto de vista teórico como práctico. Por ende, ha motivado el estudio de los índices topológicos, ya que estos permiten sintetizar vía el número la información topológico-estructural de la molécula y así relacionarla con propiedades físico-químicas, por ejemplo, punto de ebullición, tensión superficial, entre otros. Actualmente los índices topológicos se estudian tanto en estructuras aleatorias como deterministas, esencialmente en función de las necesidades. Vamos a ver ahora una pequeña línea del tiempo, manera de resumen. El primer índice fue el índice de Wiener, introducido en el 1947. Más tarde se definió el índice Z de Hosoya, dando paso a los índices de Zagreb. Después el índice de Randit, uno de los más aplicados actualmente. Y en el 2021 recientemente se introdujo el índice topológico de Sombor mediante un enfoque geométrico y se ha logrado ver que este es útil para predecir las propiedades físico-químicas con gran precisión en comparación con otros usados anteriormente. También dio lugar a nuevos índices como el índice de Nirmala definido en el 2021. El objetivo de la siguiente plática, basado en lo anterior, es estudiar los índices topológicos basados en grados en una cadena espiro aleatoria. Los índices topológicos basados en grados son aquellos que verifican esta forma para f una función de los naturales plus los naturales al cero infinito. Vamos ahora con el planteamiento del modelo. RSCN será la Random Spiro Chain en la etapa n, la cual consistirá en n hexágonos y se construirá de la siguiente forma. Para P sub i, con i desde 1 hasta 3, números entre 0 y 1, los cuales suman 1. En la etapa 1 vamos a tener un hexágono, es decir, este anillo. En n igual 2 tenemos dos hexágonos unidos por este átomo. Y para n mayor o igual que 3 vamos a construir la Random Spiro Chain en la etapa n de forma inductiva. Nos paramos en la etapa anterior, es decir, en la Random Spiro Chain en la etapa n-1 y vamos a agregar un hexágono. La forma en la que vamos a agregar este hexágono es una de las tres opciones que tenemos, que es la primera con probabilidad P1, la segunda con la probabilidad P2 y la tercera con la probabilidad P3.
Nuestro siguiente paso es estudiar una variable aleatoria asociada a las Random Spiro Chains, que sería el cálculo del índice topológico en la etapa n. Como la Random Spiro Chains está determinada por el link que se utiliza en cada momento, en cada etapa, vamos a denotar a L2 como el link inicial, y para n mayor o igual que 3 definimos L sub n como la variable aleatoria cuyo recorrido es 1, 2, 3, y la probabilidad de que en la etapa n se utilice link iésimo es P sub i. Acá en esta imagen tenemos a grandes rasgos los pasos. En la etapa 2 tenemos 2 hexágonos unidos por el link inicial. En cada etapa posterior elegimos un link hasta llegar a la etapa n-1, que tenemos la Random Spiro Chain. Y para pasar a la etapa n, solo necesitamos elegir el último link. Poniéndonos en contexto, lo que queremos estudiar es si estamos en la etapa n-1 y ya logramos calcular el índice topológico, ¿de qué nos sirve este cálculo para poder pasar al cálculo en la etapa siguiente, en la etapa n? Esto se puede resumir vía esta fórmula recursiva, condicionando con que conocemos el link usado en la última etapa, seleccionado en la última etapa, y el historial del proceso, es decir, este sigma álgebra. Haciendo analogía, esto nos diría que estamos en presencia de un proceso cero de Markov, porque si nos damos cuenta de todo el historial de los links, solo estamos ocupando el último link. Y con esto es suficiente para poder describir el cambio en el cálculo del índice en la etapa n-1 y en la etapa n. Con ayuda de esta fórmula recursiva, podemos calcular esta esperanza condicional, que queda en términos de alfa i y los P sub i definidos inicialmente. Los alfa i se pueden ver en pantalla. Tomando esperanza en ambos miembros, obtenemos ahora una nueva fórmula recursiva, pero ahora en términos de la esperanza. Esta fórmula recursiva la podemos resolver con esta condición inicial, que es la esperanza del índice en la etapa n igual 2, dándonos la expresión final para la esperanza del índice topológico en la etapa n para la Random Spiro Chains. Este índice queda en términos de alfa, que está definido en pantalla. Razonando de manera análoga, podemos encontrar fórmulas recursivas para el segundo momento, lo cual nos lleva a esta expresión, y usando esta expresión y la expresión de la esperanza de t y n, tenemos el cálculo de la varianza, que queda ahora en términos de beta y alfa, donde beta también mostramos en pantalla la definición. Si analizamos el factor beta menos alfa al cuadrado, vemos que es 0 si solo si alfa 1 es igual a alfa 2 y es igual a alfa 3. Y a la vez, esto ocurre si solo si el proceso T y N es determinista y sigue esta fórmula, indicándonos que el caso de interés es cuando beta menos alfa al cuadrado es mayor o estricto que 0. Y lo que queremos es decir más acerca de este proceso, ya que tenemos la esperanza y la varianza, sobre todo ver si podemos hablar de un comportamiento a largo plazo en términos de convergencia. Para eso, inducimos una martingala M sub n con respecto a la filtración ya usada anteriormente. Así que usando la condición del interval y la propiedad de varianza, podemos usar una de las versiones del teorema central del límite para martingalas y obtener convergencia en distribución cuando n tiende a infinito, a una normal con los parámetros marcados, donde aquí podemos ver el factor beta menos alfa al cuadrado estudiado anteriormente. Así, podemos ver que si nos fijamos en un índice topológico basado en grado, tenemos una expresión para la esperanza, para la varianza y una convergencia en distribución cuando n tiende a infinito, donde A, B y C queda en términos de esa función f de los naturales al cero infinito. Además, los alfa sub i quedan en términos de f también, permitiéndonos resolver cuando el valor de f hace que alfa 1 sea igual a alfa 2 y a alfa 3, y así estemos en presencia
del caso determinista. En particular, si la F verifica esta fórmula, esta expresión, que es igual a recorrerlo vía los vértices, estamos en ese caso, donde los alfa i son iguales, por ende es determinista. Ya entrando en materia, si nos queremos enfocar en casos particulares, por ejemplo el de Nirmala, que se define como aparece en pantalla, podemos calcular la expresión para la esperanza, para la varianza, y si queremos ver el primer índice de Sagret, que tiene esta definición, que es un ejemplo también de un índice que verifica esta igualdad. Así que, como era de esperarse, es determinista, 32n menos 8. Por último, es natural cuestionarnos si el mismo enfoque usado para las random spirochains hexagonales puede ser usado para otras random chains, por ejemplo, cambiando los hexágonos por otro polígono. En efecto, abre una línea de investigación que estamos desarrollando. Pensando en el proceso cero de Markov, hemos encontrado otros ejemplos de random chains que solo necesitan conocer el último link seleccionado para poder describir el cambio en el cálculo de los índices basados en grados. También encontramos un ejemplo de una de orden 1, de una Markov chain de orden 1, que es la poliomino, donde se necesita el último link y el antepenúltimo. Y ya para concluir, el trabajo que estamos presentando acá fue aceptado para publicación en la revista que aparece en pantalla. Sin más por el momento me despido, agradezco mucho su tiempo y espero que la plática haya sido de su agrado.